Hola. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buenas madrugadas. Muy bien. Así me gusta. En conjunto, ya. Yes. Hoy día tenemos un episodio especial. Hoy día comenzamos con... Belinda Palacios. Comenzamos con las invitadas y se vienen más, o sea que esperen a ello. Pero primero, antes de olvidarnos, no se olviden de seguirnos en Instagram como aquelarrelector_bajo, seguirnos en Spotify, poner sus 5 estrellitas, no menos, porque si no lloramos, ya saben. Y bueno, también pueden seguir a Belinda, ¿sí o no? Sí. Sí pueden. De repente no quieren, no sé, le pregunto por eso. Perfil privado. A Belinda le pueden encontrar como... belindapalacios.escribe. Ahí está. En Instagram. En Instagram. En Instagram. Y a nosotras, bueno, yo soy Fer, a mí me pueden encontrar en Instagram como Acosta Mármol. Y yo estoy como, me escapé con un número 2, aunque... ¡Ya! ¡Nunca se va! Algún día. Ahí estoy. Y bueno, hoy día tenemos a Belinda acá con nosotras. Estamos súper emocionadas porque vamos a hablar, bueno, obviamente de Belinda como escritora y también, obviamente, de Niña Gordita, que es un libro del que ya hemos hablado, creo que varias veces en este podcast. O sea que ya toca. Y encima, se viene con sorpresita, que ya les diremos después. Muy bien. Entonces, primero voy a presentar a Belinda. Ella es peruana, vive desde hace más de una década en los Alpes franceses, un sueño. Y Evian es el agua más barata donde vive. Está cerca a donde hacen... No, está cerca a Evian. Bien, sí. O sea, imagínense. Es doctora en literatura colonial por la Universidad de Ginebra, donde se doctoró con una tesis que rescata del olvido la historia del huérfano, un manuscrito que se creía que estaba embrujado y que se mantuvo casi 400 años sin publicar. Actualmente trabaja como encargada del curso en las universidades de Ginebra y... ¿cómo se pronuncia? Neuchâtel. Y Neuchâtel y en Suiza, ¿no? Donde imparte clases de literatura hispanoamericana, pero a veces procrastina escribiendo textos de ficción. Amo. Muy bien. O sea, Niña Gordita es la procrastinación, básicamente. No se hueve, por favor. Y esa es tu primera novela. Sí, es mi primera novela, pero antes quisiera comenzar agradeciéndoles, Mari y Fer, por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá. Así que sí, es la primera novela. ¡Yay! Comencemos. Entonces, bueno, cuéntanos primero un poco de cómo sí decidiste escribir un libro. O sea, ¿siempre habías querido escribir ficción? ¿Tenías algo por ahí ya escrito? ¿Empezaste recién? Cuéntanos un poco. En realidad sí, o sea, yo siempre he querido escribir porque desde que aprendí a leer quise escribía mis cuentitos así de niña sobre, no sé, dos amigos que construían una mesa, no sé, tonterías. Pero sí, siempre he tenido eso de querer escribir y bueno, siempre... Es decir, yo cambié muchas veces de carrera, en realidad hice un año en la Católica, después estudié diseño de modas, después no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Bueno, eso es diseño de modas como tal. Sí, es diseño de modas como tal, y de ahí vino la idea, ¿no? Ajá. Y bueno, también estudié historia de las religiones y literatura, y entonces... a pesar de yo haber estado cambiando todo el tiempo, siempre tuve muy claro que yo quería escribir también ficción. O sea, eso desde siempre. Y bueno, la idea de Niña Gordita, lo que pasa es que creo que en el 2012 por ahí, yo escribí como una primera versión de ese libro, que en su momento yo quise publicar y la gente muy gentilmente me dijo, quizás se espera un poco, y por suerte esperé porque yo vuelvo a leer ese manuscrito y como que me da así como un montón de vergüencita ajena hacia mí misma. Pero digamos que la historia se me había quedado. Y ahí yo intentaba comenzar nuevos proyectos. Tengo varias cosas comenzadas o a medias, ¿no? Pero tenía esa historia tipo atracada en alguna parte. Y cuando comienza la pandemia dije, ya, es ahora o nunca. La pandemia, entonces, ¿no? ¿Qué importa? Ay, no. ¿Qué importa? No, pero fue un momento en el que... Sí, pero la pandemia ha hecho muchos lectores y escritores también. Sí, porque o sea, para escribir uno necesita tiempo. Exactamente. Y ahí tuve tiempo. Y bueno, no sé si es irme por las ramas, pero... Nunca. Digamos que yo vuelvo a leer el primer manuscrito ahí y dije como, oh, por Dios, qué desastre. Y básicamente tuve que volver a comenzar. O sea, me quedé con la idea principal.
tenía, digamos, no sé, quizás como que el hilo conductor de la trama y todo, pero había que crear un personaje, había que encontrar una voz narrativa, había que hacer muchísimo trabajo. Claro. Entonces, sí, es un libro nuevo, finalmente. Ajá, pero la idea principal, ¿siempre estuvo Tali? ¿O...? No, Tali no estaba. Ah. O sea, en un comienzo, digamos, mi idea en este primer libro era escribir como la historia de la descomposición física, psicológica y mental de un personaje, ¿no? Eso era lo que yo quería escribir. Y en la primera versión del libro yo me inspiré en mi propia vida, en mis propias, no sé, desgracias amorosas, pero digamos que en mi vida, hasta mis, ¿cuántos años habré tenido ahí? 22, 21 años, no había sido tan dramática como para sostener un libro, ¿no? Claro. Entonces yo me trataba de inventar cosas, pero era como soso y no sé, no era algo orgánico. Y en ese momento, cuando yo escribo ese primer libro, yo se lo mando a un amigo que ya era escritor. Y él me dice, ¿por qué no pasas el texto a tercera persona? Porque el texto original estaba en primera. Y entonces yo digo, claro, al toque. Y no se podía. No conseguía pasar el texto de la primera a la tercera persona. Y en ese momento yo no me di cuenta por qué era que no podía hacerlo, y entre una cosa y otra, no sé, me puse a estudiar, hice el doctorado, me olvidé. Y en pandemia, cuando yo retomo el texto, me di cuenta de que no podía pasar el texto a la tercera persona, porque lo que yo tenía era un narrador, no tenía un personaje. Entonces, una vez que quitabas el narrador, ¿quién estaba viviendo esto? Nadie. Y entonces ahí fue que apareció Tali, ¿no? Como personaje que viviera estas aventuras. Y cuando aparece Tali, es como que ya la historia de Tali se aleja de mi historia, porque Tali tiene una familia propia, unas amigas, unas circunstancias, y como que ahí la historia comenzó a crecer ya de forma orgánica. Claro. Claro, ya era Tali. Ya era Tali, exacto. Sí, fuerte. De hecho, a mí también, de la nada, ya, por ejemplo, ¿qué me pasó cuando lo empecé a leer? No me di cuenta de que había un narrador hasta el cuarto, quinto capítulo, que era como que, ¿sí o no, Tali? Y dije, uy, ¿qué está hablando? ¿Qué pasó? Entonces ahí fue que, a ver, no, pero creo que empezó en primera persona. Y ahí retrocedí y dije, no, empezó como que, y después, eso me gustó un montón, la forma en la que estaba escrito. Y también los diálogos, que no están en guiones, sino todo de corrido, pero no es confuso. O sea, es como que, esto lo dice Tali, esto lo dice Felipe, esto lo dice tal. Eso también me pareció curioso y me gustó. Fue como que, sí, funcionó. Y también con esa tercera, o sea, con esa tercera persona y como que, bueno, en mi cabeza, ¿no? Entre comillas, tercera persona, porque también yo lo siento como que es Tali en su cabeza hablándose a sí misma, y es esto que también... Es algo que también solemos hacer a veces, ¿no? Y es como que cuando estás mucho en tu cabeza y te pasan muchas cosas y estás como cuestionándote, ¿no? Todo lo que estás haciendo es como que no, Tali, no, es como este constante... Esa vocecita. Y sabotaje también, ¿no? Sí. Es como que porque tú eres así, porque tú estás mal, porque no es cierto, eres la peor, y este tipo de cosas que es algo que pasa mucho, ¿no? Que en nuestra cabeza misma nos hablamos de esa manera, y eso también nos ayuda a dejar que después las demás personas, ¿no? nos traten así. Entonces, y otra cosa de la que habíamos dicho ahora hablando de esto es que, o sea, Tali representa a una infinidad de chicas, Todas ¿no? hemos sido Tali alguna vez. En algún en momento. menor o mayor escala, pero en algún punto es como que por dos Tali, sí. Sí, y todas hemos conocido a un Tomás Y a un Felipe. Y a un ¿no? Lelo. También. No lo ignoren. También. Entonces, todas hemos conocido a un Felipe y a un Tomás, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que estos no hubieran estado ahí? O sea, que si no hubieran sido estos chicos en particular, ¿no? Que no le hubieran tratado así, ¿hubiera sido algo distinto? Esa es una pregunta difícil. O sea, yo creo que no hubiera sido distinto, porque creo que el problema del personaje, o sea, no son en realidad los chicos, sino el desconocimiento que ella tiene sobre su propio cuerpo, ¿no? Y la desconexión y este sentirse menos constantemente, ¿no? Entonces, sí, quizás tenía más suerte y hubiera conocido a un chico bueno desde el comienzo, pero eso no quiere decir que Tali hubiera conocido su cuerpo, entendido su sexualidad, o sea... Claro. Sí, pues porque finalmente eso es como un daño colateral de su misma inseguridad, ¿no? Que viene de otras cosas, de la familia, de las amigas, de la sociedad, etcétera, etcétera. Sí, eso también, ¿no? La desconexión que tienen varios personajes con su familia, no solamente
Tali, ¿no? Sino el mismo Tomás, ¿no? Su hermana, Eulogia. ¿Qué fue? ¿Por qué odiaba a Tali? ¿Qué pasó? Eulogia, no, perdón, me quedé como... Elogio. Es que ya hemos estado grabando un episodio de María Luisa Bombal y Ana Carolina Gil, de las asesinas de la literatura. Eulalia, cruzada. Sí. ¿Por qué Eulalia odiaba a Tali? ¿Qué fue? Es uno de los grandes misterios del libro. No tiene resolución. Yo pensaba, ella sabe algo, o celos de su hermano, pero era también una desconexión familiar, qué sé yo, no Sí. sé. Y eran mellizos. Era ¿no? mellizo. Sí. O sea, la idea un poco era retratar cómo hay esta idea de que la familia de niños bien, ¿no? Ujú. Si van a misa y comen juntos, todo está bien, ¿no? Y justamente ver desde dentro cómo esto no es verdad y hay tensiones irresueltas. Pero en la foto navideña todos lindos en misa. Exacto, Perfecto, exactamente. Obvio. Exactamente. Claro. Me gustó. Y eso es algo que hay bastante en el libro, ¿no? Hay como que una crítica dura de esta clase como acomodada limeña también, ¿no? Que es como puras apariencias, puro el que dirán, y si tú te sientes así, no importa, tienes que demostrar otra cosa y no interesa cómo te sientas adentro. ¿De dónde nace estas ganas de vengarme. de venganza? Sí, o sea, yo creo que eso sí que sale de mi propia experiencia creciendo acá, ¿no? Eso Claro. de tener que comportarse de determinada manera y de alguna manera, no sé, conversaba hace tiempo también con una amiga de cómo se nos impone a nosotras como mujeres una especie de rol, ¿no? Que hay que cumplir, que en realidad se acerca bastante al rol mariano, ¿no? De pureza, de mujer tranquila, calma, y como, no sé, se nos trata de hacer entrar en ese molde, ¿no? Y cuando no eres así, pues eres díscola, hay un problema contigo, ¿no? El problema no está en la sociedad, sino en ti. Y entonces me quería quejar un poco de eso y exponer un poco, digamos, los trapitos sucios de esa sociedad, ¿no? Sí, y sí se siente, porque de hecho la novela es bastante limeño. Justo le contaba a Fer, yo comí donde estaremos. Yo he estado así, Aura, Larco, sí. O sea, todos los lugares, ¿no? Eso, sí, Sargento. O sea, es muy limeño, pues sí. Y era toda nuestra... Sí, pues somos contemporáneas. O Sí, sea, claro. Sí. Sí, somos. Con la Tali, ahí estamos, promo. Entonces, es como que sí, pues, eso también es bonito en un libro ir leyendo. Yo estoy acá, yo vemos mientras Felipe y la Tali se peleaban, yo estaba ahí pidiendo mi hamburguesita y mi helado. Y eso me lleva a pensar a mí, ¿cómo han leído tu libro, por ejemplo, en España, ¿no? Lo que tú dices, que te han leído bastante en España, obviamente porque la editorial es de España, es española. ¿Qué te han dicho, o sea, acerca de estas referencias tan limeñas, ¿no? ¿Ha habido algún choque cultural en su lectura o se han sentido igual identificadas? Yo creo que en relación a el sentir de Tali como mujer, sí que ha habido muchísima identificación. De ahí, algunas personas me decían que no era tan fácil de entender porque es verdad que es un lenguaje muy limeño. Flaca. Sí. Tomás, ¿no? Flaca, ¿qué fue? Amaba, y era como que yo lo escuchaba con su voz, podía imaginarme su voz, era como que... Flaca, ya pues... Claro, y para mí era importante que el libro se hubiera escrito así, que fuera muy limeño en realidad. Había momentos en que me venían sinónimos, no sé, pues en español más neutro, más castizo, y era como que no lo voy a hacer. Es claro. Claro, porque tenía, o sea, la idea era que el lector se estuviera inmerso, ¿no? Claro. En la sociedad limeña. Y sí que lo que he notado es que en España hay muchas referencias que la gente no agarra. Por ejemplo, todo el tema de la crítica al racismo no queda tan claro, ¿no? No sé, hay un diálogo entre Tali y no me acuerdo si es Caro o Nicole, de yo no me voy a ir a embarrar al cerro, ¿no? Como cosas así que, claro, en España no se entiende. Claro, a porque qué voy se con embarraría eso. al cerro, claro. Exacto. Hay lodo que fue, claro. Exacto. Oh, hay una parte en la que también cholean. Exacto. Ajá, Eso entonces... me lo preguntaron en un club de lectura, por ejemplo. Y entonces ahí tampoco queda tan claro cuál es el problema entre los amigos de Tomás. Pero bueno, así es con los libros. No, y además yo siento que también es como un plus, porque nosotros también cuando leemos autores de otros países, hay referencias que seguro ni entendemos, pero quien las lee es como que, o sea, es un plus para ti. Entendí esta referencia, ¿no? Entendí
esto, chévere, ya. Claro, y de repente ya España está un poco más como alejada de esta realidad, pero de repente si lo lee otra latinoamericano, llega a entenderlo mucho más, digo, en el sentido de en la crítica, ¿no? Del racismo, de todas estas cosas que de todas maneras las tenemos mucho más presentes por estos lares, ¿no? Y la crítica a la religión. Y a la religión. Por favor, amé O sea, esa parte. Lo de la confirma, es como que... Es tan limeño. Es tan limeño. No sé cómo será en otros países, pero acá... Y bueno, y tan limeño y de colegios así, más nice. Más top, sí. Más top. Y que siempre tiene que ir a la confirma y que al final termina siendo la confirma, el lugar religioso, el peor. La debacle. Sí, o sea, por ejemplo, yo aprendí a tomar ron y a fumar en la confirma, o sea... ¿Ya ves? Claro. Ironías de la vida. Al final Ironías lo de la toman para todo menos para acercarse a Dios o lo que sea. Sí, o sea, por ejemplo, yo misma fui asesora de confirma Uh-huh. y en realidad mi experiencia en la confirma fue totalmente distinta a la de Tali. Y de hecho, en esos años, o sea, a mí me pareció muy bonito, ¿no? Y yo, digamos, guardo un recuerdo muy positivo de mis años de confirma. Pero claro, ahora como mujer adulta, independiente, me doy cuenta que era totalmente contraproducente y limitante y o sea, no puede ser que parte del desarrollo femenino pase por el mensaje de la iglesia, ¿no? Entonces, como que ahora soy capaz de tener una mirada crítica hacia ese periodo, pero es verdad que en el momento era lo que parecía lo correcto. Claro, ¿no? sí, y es como todos lo están haciendo, entonces yo también lo voy a hacer, ¿no? A mí me pasó que, o sea, cuando se iba a empezar a hacer la confirma en mi colegio, nada, empezó y yo en ese momento ya sabía que yo no era religiosa para nada, pero sin embargo fui a una y escuché todo, o sea, escuché como la clase, qué sé yo, no sé cómo se diga, y dije, no, aquí no regreso, porque es esto. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque de verdad que las cosas que te dicen, ¿no? Son como súper adoctrinadoras. Sí, totalmente. Es como una secta, en Es realidad. sí, Es como una secta. totalmente. Sí. Yo sí no me confirmé. No, yo tampoco me confirmé, o sea, yo no llegué nunca más, no me confirmé, no lo hice. Me perdí los Ajá. retiros, que era el FOMO, ¿no? Literal. El retiro, Pero- yo no. Bueno. Claro. No, yo sí me confirmé. Yo me acuerdo que había muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Pero claro, no hay espacio en ese ambiente para disentir o para el diálogo. O sea, puede haber diálogo siempre y cuando vayas en el sentido de lo que dice la iglesia, pero apenas tienes dudas o no sé qué, es como que no. Claro. Y Entonces, algo que te aporta la confirmación y los retiros es, por ejemplo, esa sensación que dices de que sí, desde ahora vamos a ser todos buenos y nos vamos a portar bien y no vamos a mentir, y te dura como que unos días, ¿no? Y después ya vuelves a tu vida y ¿Qué fue? Ya no. entonces te deja eso, ¿no? Porque si es un lugar, yo alguna vez he acompañado a gente a la iglesia, algo así, y es como que la guitarrita, el ambiente, la juventud, pero claro, también están estos depredadores como el Felipe, que es como que ya tienen como que, no sé, pues 27, 28 años y siguen en el grupo de confirmación con adolescentes y son coquetos. yendo a las fiestas Ajá. de pre, que, o sea, no sé. Claro, o sea, haciendo grooming activamente gracias a la iglesia, que aparte también después vemos con otro personaje que no solo los que están ahí como, o sea, los asesores, ¿no? Que no son parte de la iglesia, pero también de parte de la iglesia pasan sus cosas. Y nadie ¿no? hace nada porque todos tienen algo ahí. Sí, claro. esa crítica también es importante porque incluso lo mezclas con la política, ¿no? Como que no, que el papá de Felipe no, que mi partido no, que ahorita no. Entonces, Sí, es que para mí hay mucha influencia claro. de las iglesias en la política. Totalmente. Sí, o sea, Sí. O sea, por favor, con un candidato como López, ¿cómo se llama? López Aliaga. Aliaga. Sí. Y en teoría somos un país laico, creo, ¿no? Se supone, en ¿no? teoría. En teoría. En la práctica... Pero luego hace poco han salido, ¿cómo era? Yo no sé los nombres de esta gente de la iglesia, pero un religioso salió a decir que no sé qué, unas mujeres que tienen un programa de televisión que son brujas, que no sé qué, y es como que, ¿qué mujeres? ¿En qué época está? Sí, en la Inquisición. La Inquisición, ¿no? Salem, ¿qué cosa? no, en verdad sí que es un problema.
Es un problema. Sí. Y en muchos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo algo en lo que yo me quería centrar en el libro era sí, o sea, un poco la influencia nefasta de este discurso patriarcal, conservador, que viene de la iglesia, pero que de ahí se perpetúa, ¿no? Sobre el desarrollo en realidad de todos. Sí. O sea, acá Sí, se ven los sí. efectos especialmente en Tali, pero en realidad también en Tomás. También, claro. Sí, él se juraba, según él era ateo, pero tranquilamente podía ser sacerdote con su forma de pensar. Exacto, Sí, exacto. sí, entonces crece con eso indirectamente porque el consumo no viene solo de tu familia, sino también de la sociedad, de lo que ves. Entonces, Claro, todo lo que te rodea. sin pues, justificar ¿no? a Tomasito, ¿eh? No, sin justificar, por favor. Sin justificarlo, pero sí sí. que es verdad que en la construcción del personaje algo que yo quería explorar era las consecuencias de un poco la otra cara de las presiones, ¿no? Ujú. Porque Tomás, como han podido ver, tiene una libido bastante más baja que Tali, ¿no? Ujú. Y eso a él también le supone un problema, ¿no? Ujú. Le supone un problema porque está todo este discurso de que el hombre siempre tiene ganas, tiene que ser así como un macho viril, ¿no? Ujú. Y este personaje no es así, Ujú. ¿no? Y él tampoco, o sea, le cuesta asumirlo Ujú. Sí. y termina echándole la culpa a Tali y haciéndola culpabilizar Ujú. por su deseo, que no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera también me interesaba explorar Ujú. ese tema, ¿no? Y es interesante porque también vemos a la falta de ganas de Tomás y medio que, bueno, no sé, a mí me pasó, me empecé a cuestionar, de repente es gay. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué? Tendría que serlo? No, es simplemente que no tiene el mismo deseo sexual, ¿no? Que Claro, yo. tiene una Ujú. libido más baja, Más baja. y simplemente él hubiera tenido que Ujú. encontrar una novia que también tuviera una libido más baja para que Exacto. conectaran mejor, ¿no? Experta. Ujú, claro. Y por otro lado también tenemos, este tema de, bueno, no sé si lo mencionas en el libro, pero techo. Un techo para mi país. que es El desayuno. el voluntariado de que se van a armar casitas y no sé qué, es como que son las mejores personas del mundo. Y esto es súper, o sea, esto es súper de colegio, nice, top de Lima. Lo mejor que hacen, ¿no? Es como, ay, sí, porque nosotros vamos a los cerros a construir casas. Claro, y como que eso te limpia de toda culpa y de toda responsabilidad, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ujú. Había ahí también su crítica bastante directa de ese Sí. asunto, sí. Sí Sí. se sintió. Claro, porque y tienes este sentimiento de superioridad, ¿no? Ujú. Con los demás. Como, pero yo te estoy ayudando, yo estoy haciendo algo. Pero al mismo tiempo, en realidad, ¿estaban yendo a ayudar o estaban yendo nada más por el hecho por la chacota y por estar... Sí, ya, esa duda a mí me quedó. Si Felipe de verdad, genuinamente quería ayudar. Por un momento sentí que sí, que Felipe sí estaba involucrado. No sé si por las razones correctas, pero se involucró. Ujú. Tali no, pues, no. Tali en su momento era por buscar un espacio Claro, con Felipe. Exacto. Yo creo que Felipe sí quiere ayudar activamente, ¿no? Ujú. Pero eso no lo hace una buena persona igual. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, Ujú. o sea, el hecho de pasarte todos los sábados haciendo ayuda social no te da permiso para después Ujú. abusar sexualmente de una menor de edad. Exactamente. No le limpias Sí. tus culpas. Ajá. Y eso también Ujú. hablábamos ayer con Fer, ¿no? Ujú. De qué pasa con estos personajes masculinos. Ya, entendemos lo que pasa con Tal y todo, porque somos chicas y de alguna manera podemos entender esto, pero ¿qué pasa con estos personajes masculinos? Full suposiciones, ¿no? En algún momento se dan cuenta del daño que hicieron. O sea, Ujú. Tali fue a terapia por años, pero ellos en algún momento, le hice daño a esta chica, debo ir a terapia. O sea, no sé cómo lo tomarán ellos, ¿no? Pero no sé si en algún punto caen en cuenta de lo violentos que fueron, a pesar de no una violencia de te pego, sino otro tipo de violencias, ¿no? Hasta verbal, hasta con sus silencios, con la forma en la que se expresaban de Tal y su cuerpo. En algún momento estos personajes así ya reales se darán cuenta de todo lo que han ocasionado en otras personas, porque claro, para ellos es muy fácil decir, no, ella estaba mal, estaba loca, estaba celosa, estaba histérica, pero es como que, Yo creo que se van a dar cuenta de acuerdo a cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Si la sociedad, porque claro, lo que ocurre, es bien interesante lo que dices, porque, por ejemplo, hay hombres, digamos, maduros, ¿no? Que han leído la novela
y ellos no les parece que lo que ocurre entre Felipe y Tali haya sido una violación. Para mí, o sea, yo lo tengo muy claro. Claro, Creo que sí. A nosotras nos queda clarísimo. a nosotras nos queda clarísimo. Ujú. Pero para un hombre de 50 años, no queda tan claro. Ellos no considerarían eso una violación. Y entonces, ahora, un chico de 20 años, 21 años, es probable que ya lo entienda de una forma distinta. Que ya se dé cuenta qué es lo que está mal en esas dinámicas, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de estos personajes va a depender de qué tanto evolucionarían, ¿no? Y su contexto, ¿no? Y Porque, su por ejemplo, contexto, Tomás, eso. sus dos amigos le avalaban todo, ¿no? Tu flaca, que no sé qué, que está con otro, y que dijo que también, claro, si te rodeas de esa gente, pues... Claro, Sí, es que que terminas somos- validando. cómo evoluciona tu entorno también, ¿no? Porque yo estoy segura, o sea, la cantidad de Felipes y Tomases que he conocido en mi vida es honestamente Son legión. Sobre todo en realmente. este país. Sí, exacto. Y la cantidad de Felipes y Tomases que veo hasta ahora que siguen exactamente igual, o sea, porque su entorno no evolucionó tampoco, ¿no? Porque llega un momento en el que tú escoges a quiénes tienes en tu vida, ¿no? Sobre todo mientras te vuelves mayor, o sea, y por eso eliges o gente que te va a hacer como que, amigo, Ujú. estás mal, o gente que ya te apoya en todo. claro, que te va a apoyar y que te va a respaldar, ¿no? En lo que sea. Y hay Felipes que crecen Felipes, así, story time, así cortito. Mis papás ya tienen 60 y tantos, ¿no? Tienen un amigo que por cosas de la vida terminó con una amiga mía. Entonces, Wow. ¡ay, qué haces acá! No, yo estoy con mis papás. ¡Ay, él es mi flaco! ¡Mi tío! mi tío de cariño, ¿no? Como que, Ajá. y mi papá me dice, pucha, es que él siempre está con chibolas, pero ya vas a ver que cumple como que ya 35, así, y la va a cambiar por una de 20, ¿sí? Otro Leo DiCaprio. Papá, ¿tú también eres reflejo? Le digo, yo soy hermano, no, pero él es así. Entonces, como que, Sí. ay, y entonces, claro, él habrá sido, no sé, pues un Felipe desde chibolo y va creciendo y es como que Sí, al final nunca cambia la dinámica que tienen. suena Sí. all too well. 10 minutos. Ay, no, qué feo. Claro, entonces hay unos que no sé si se regenerarán, se darán cuenta, algo, y hay otros que... O sea, yo creo que mientras que siga normalizado en la sociedad, Eso. hay Ujú. pocas chances que se den Eso. cuenta y que evolucionen. Claro, ¿no? porque si Pero- la sociedad lo sigue Claro. validando, Sus amigos, ¿no? Es normal, Exacto. está con chibolas. Es Sí. como que, pero no es no normal. pasa nada, no está menor. Sí. Igual es mayor de edad. No, o ni siquiera. No está tan lejos. No, es madura. El para año que su viene edad. cumple 18. Ya acabó el cole. Faltan 2 años nomás para que cumpla eso. Ay, no, qué horror. Sí, es que eso es bien fuerte. Pero o sea, claro, o sea, es que yo me he sentido súper identificada con Tali, porque yo a los 16 años estaba saliendo con huevones de 26 que me metían a la discoteca porque eran promotores, que no sé qué, es como que ya, tú entras y es como que, ¿qué hacían conmigo? Claro. Que eso es muy aura, eso te voy a ¿Qué decir. hacían? ¿Qué hacían con una chibola de 16 años? Pero Que, no, en o verdad sea, era tu culpa porque ya era grande. Claro, Claro, y la sí. sociedad lo vuelve así, pero ella qué hacía ahí, porque se iba a la Es discoteca. que ese es el problema, o sea, al Ujú. final siempre la culpa termina cayendo sobre la mujer, ¿no? Exacto. Ella fue la que aceptó y porque Ujú. estaba ahí, porque estabas vestida así y es tipo, Ujú. no, hay que comenzar a responsabilizar a los hombres también. Claro, porque después crecen pensando que no hicieron nada malo. Claro, esta ¿No? frase horrible, ¿no? Que el hombre propone y la mujer dispone. Qué horror. Y ahorita hablando de Tali, ¿no? Algo que yo te quería preguntar era, o sea, con Tali, con todas estas cosas que nos hemos sentido identificadas en diferentes grados, ¿no? Y con diferentes cosas, porque ya todo tenía Tali, pobre Tali. Te quería preguntar si tú ves, ¿no? A alguien en Tali o a personas, ¿no? En Tali. A mí, por ejemplo, varias veces me han preguntado si el libro es autobiográfico. Ah, bueno. Y el libro no es autobiográfico, No, claro. porque para que sea autobiográfico, un momento profesora de literatura, tiene que haber una identificación entre el autor, el narrador y el personaje. Yeah. Y en este caso, no es el caso, ¿no? Porque yo no soy Tali, no pienso como Tali, y tampoco me han ocurrido las mismas cosas que a Tali. Ujú, claro. Y eso es algo que yo le he dicho varias veces, Ujú. pero luego como que le he estado dando vueltas al asunto
Y me he dado cuenta que, claro, yo no soy Tali y mi vida no fue la de Tali hasta cierto punto también, porque Claro. yo les acabo de contar, yo también fui asesora de Confirma, estudié un año en la Católica, estudié diseño de modas, o sea, la vida de Tali ha salido de alguna parte, ¿no? Que es, digamos, los grandes eventos de su vida han salido de mi vida. Pero, claro, a pesar de que yo no conozco a nadie que sea Felipe, ni Tomás es una persona específica, todo está construido de cosas que he vivido yo o personas muy cercanas a mí, ¿no? Y es como que he construido con eso. Y desde ese punto de vista, creo que es un libro muy real, ¿no? Y creo que eso es lo que permite también la identificación. Entonces, yo en mi periodo de Confirma, por ejemplo, estuve con un chico muy, muy bueno. Pero antes de estar con él, estuve con un chico mayor de edad cuando yo tenía 14 años, ¿no? No pasaron las mismas cosas que le ocurren a Tali con Felipe. Pero igual pasaron cosas que yo desde mi mirada adulta me digo como que esto no era correcto, ¿no? Y lo mismo con otras parejas con las que he tenido, ¿no? En las que yo no me sentía cómoda, pero no sentía que tenía como validez o no sé cómo decirlo, para poder expresar en voz alta lo que estaba sintiendo. Y entonces, a partir de todo esto, es que yo he ido construyendo la novela, ¿no? Ahora, algo gracioso que me pasó es que, por ejemplo, una amiga leyó y me dice, oye, esto del profesor de la Católica me suena. Y yo le digo, no, ¿qué pasó a ti? Y ella se olvidó. Era como, tú le dijiste, tú le recordaste. Sí, Eres tú. Y ella se había hasta olvidado, o sea, Me inspiré en ti. Sí. Pero claro, yo estuve en la Católica, yo vi las dinámicas que se generaban totalmente tóxicas. Y eso es lo que pasa hasta ahora, ¿no? Siempre, Eso es lo de que tanto en pasa tanto, ahora. yo veo en Twitter como que denuncia profesor de la Católica, y como que, pero sigue. Sí, porque de nuevo se está normalizado, se termina echando la culpa a la chica. Es la que tiene que cambiarse de universidad, de curso, jalar el ciclo, que se yo. Exacto. Y los hombres se protegen entre ellos. Exactamente. Y más si están hablados por la iglesia. Sí, totalmente. O sea, a mí me pasó que cuando estaba estudiando, mi profesor el que me enseñaba AutoCAD, de pronto me mandaba, o sea, porque a veces le tenías que mandar después, ¿no? Decía, ya me mandas después al correo, qué sé yo. Le mandé y de pronto me contestaba, qué linda te ves, qué linda eres, que no sé qué, cuál es tu Facebook, y así. Y yo, o sea, después de eso, quería volver a entrar un día a la clase y me moría de roche, no sabía qué hacer. Fui donde una amiga y le dije, ¿qué hago? No sé. Y me dijo, ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Entra nomás. Y fue como que, primero, ¿no? Claro. strike. No sé, primera invalidada, ¿no? Entré, no le había contestado nada. ¿Y qué pasó? Empezó a jalarme. Empezó a bajarme. No me jalaba, porque yo, o sea, antes... La primera nota me había sacado 19, 20, yo era champonaza, me sacaba así buenas notas y de la nada 14. Claro. 14. Y era como, ¿y qué hago? Claro. ¿Y No, qué qué horrible. digo? Y lo único que hice en mi cabeza fue borrar todos los correos y después cuando me di cuenta y dije, quiero hacer algo, yo no tenía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente también me dijo, ay, pero no pasa nada, no es nada, ¿no? Y es como después te das cuenta. Sí. Es como, ay, ¿por qué no dije nada? ¿Por qué no hice nada? Y así, o sea, no es solo en la Cato, ¿no? No, es en todas partes. lados. Es en todas Es en partes. todas partes. La cosa es que el problema es que te dicen, no pasa nada. No es para tanto, Solo es un no te mensaje. pases. Solo es un correo. No le hagas caso, bórralo. Es un piropo, tómalo. Ajá. Sí. Sí. Y es como, o sea... O peor, le escribe todas. Claro, peor. Ah, ya, gracias. Me siento Peor mejor. todavía, ¿no? Y es como, o sea, no me jodas, yo era una chibola de 18 años ya, 18 años, pero el pattern cuarentón, Sí, profesor claro. No, es y totalmente inadecuado. profesor. Totalmente. Sí. Y así fuera de tu edad o tú fueras No. mayor. O sea, el poder, ¿no? Sí, la situación. Sí, no exacto, es abuso de poder. Y yo me acuerdo que a Total. un jefe de práctica le gustaba una amiga mía y él vivía por mi casa, entonces me decía, si quieres te jalo. Y ahí me decía, o sea, te jalo sí. Ujú. Y me decía, ay, sí, me gusta tu amiga, dile para que tomemos algo juntos, que no sé qué. Y yo en una situación, yo entré en la Católica cuando tenía 16 años, y ahí cumplí 17. O sea, era una niña, ¿no? Entonces Claro. tengo un profesor que le gusta a mi amiga,
Es como, qué inadecuado, ¿por qué tenemos que vivir Totalmente. esto? Aunque la cosa no era conmigo, igual es como... Igual, totalmente Es inadecuado. totalmente inadecuado. Pero de nuevo, o sea, normalizado por todo el mundo, ¿no? Exacto. Ay, es qué fuerte, qué fuerte, porque son experiencias que de alguna u otra manera varias, si no todas las chicas han pasado, ¿no? Ay, qué horrible. Pero después tenemos un libro como Niña Gordita, Que las reúne. las reúne a todas y es como... Y ese es uno de los motivos también por los cuales a mí me parece que es súper importante, sobre todo que este libro lo lean chicas jóvenes, ¿no? O sea, 16 años, ¿no? De repente tan chiquitas porque es gráfico en muchas cosas y también toca el tema de la autolesión, ¿no? Que es un poco delicado, pero también esto, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, yo de chibola igual, ¿no? O sea, la autolesión era algo que estaba súper presente, pero medio que nadie lo hablaba. Entonces, siento que lo que haces acá es, ahí está todo, y háblenlo. O sea, sucede, digan, hablen y siento que sí podría hacer eso, ¿no? Si lo leen chicas más jóvenes, porque aparte también es una lectura que no se hace densa, que no se hace, ligerita, ¿no? Es como una conversación. Es una Yo- conversación. Yo lo pensaba así, que sea como lo que decíamos al inicio, ¿no? Que sea como una conversación un poco entre Tali y su entorno y ahí Tali en su cabeza. Y ahí había algo que quería acotar a propósito de eso, que es que en el texto hay dos narradores. Hay un narrador en tercera persona, que es un equisciente que sigue muy cerca a Tali, y hay un narrador en segunda, que aparece sobre todo cuando, o sea, en los capítulos en los que se narra, digamos, Tali con Felipe, ¿no? Cuando ella es más joven. Porque de alguna manera mi idea es que la Tali del presente, la que se despierta el 14 de febrero, ella tiene mucha culpa a propósito de lo que ocurrió con Felipe, ¿no? Una culpa que por supuesto le viene de toda esa carga moral católica de confirmar. A mí me parecía interesante experimentar con esta segunda persona que es un poco pesada, pero que te permite estar en la cabeza del personaje y escuchar cómo ella se machaca a sí misma, los reproches que se hace, ¿no? Y de alguna manera eso termina funcionando para tocar todos estos temas que, en efecto, la idea era que se hable, abramos el diálogo, ¿no? Alguien una vez me dijo como que, ay, pobre esta Tali, le ha ocurrido todas las desgracias del mundo, ¿no? Como todo sobre ella. Sí, quizás, pero era la forma de abrir muchos temas, ¿no? Muchos temas que creo que como que dan vergüenza y entonces mejor no hablar de ello, Claro. ¿no? Lo de la autolesión me pareció importante porque yo también, o sea, yo crecí sintiendo que eso estaba muy presente, pero nadie lo hablaba. Nadie. Yo creo que en las familias quizás se daban cuenta, pero había vergüenza. También. Y entonces tenemos que hablar, o sea, ¿qué es lo que está haciendo que chicas de 14, 15, 16 años sientan tanto odio contra sí mismas para estarse mutilando, ¿no? Exacto. O sea, hay algo que tenemos que estar haciendo mal como sociedad. Sí. Y entonces, quizás la historia de Tali era una ventana, ¿no? A qué podemos estar haciendo mal como sociedad. Sí. Y sí lo es, ¿no? Y no es que, claro, le pasan un montón de cosas a Tali, pero siento la experiencia normal de una chibola, Siento que sí pasa, ¿no? Más o sí. menos, pero no es como tan descabellado, ¿no? Pensar que todas esas cosas le pasaban a la misma chica. A mí me parece que no. Para nada, no es. para nada. O sea, Sí, con la no. identificación que hemos sentido. Claro. Y el patrón que sigue, ¿no? Porque son los mismos personajes por años. Entonces, no, esto de no poder salir también es importante, que a veces uno dice, no, lo tengo controlado, y cuando yo quiero paro, y te das cuenta que no, pues, ¿no? Y ahí es Tali con Felipe, Tali con las autolesiones, Tali con Tomás, que... Y con mirarse con las amigas, ¿no? También está él, ella es más fuerte que yo, ella no sé qué cosa. La comparación femenina siempre, ¿no? Claro, Sí. y también entra eso. Sí, es que los estándares, y ahora yo siento que es peor, o sea, peor que cuando nosotras éramos jóvenes. El estándar de belleza es como tan inalcanzable para, no sé, el 99% de las mujeres. Exacto. Que entonces... Ya no es estándar. Sí, exacto. ¿Cuál es el estándar? O sea, Es como, es un ideal utópico Ajá. que ahora alcanzan las inteligencias artificiales. ajá. Pero claro, que al final solo sirve para
que las mujeres siempre se sientan menos, ¿no? Exacto. Y nunca se sientan suficientes, Ujú. ¿no? Eso. Sí, y siempre tienden a compararse, pero hacia abajo. Hacia abajo, Sí, exacto. sí, siempre es hacia Exacto. abajo. Y de ahí algo en lo que he pensado también recientemente es que las mujeres siempre se comparan hacia abajo, Ujú. suelen tener mala autoestima, suelen Ujú. sentirse incómodas con su cuerpo, pero cuando la mujer se siente cómoda con su cuerpo, también la critican. También. Exacto. Ajá. Siempre. Es Sí. como no hay... No hay nada. un punto medio como No hay que un sé punto feliz medio. En ningún con quien momento eres. vas a poder Exacto. estar bien, o sea, con lo que dices sobre ti misma. Pasa piola, sí, ya. Claro, y al final es eso, es como apaga tu luz, ¿no? Sí. Si te sientes bien Claro. contigo misma, apaga tu luz porque también vas a incomodar. No Y seas eso muy también es llamativa. terrible. No Sí. reacciones, no opines, no digas nada, párate y mírate bonita. Listo. Ten autoestima, pero no tanta. Claro, pero hay este discurso, ¿no? Ten autoestima, no sé qué, pero una vez que lo tengas, quédate callada porque Sí. si no, ahí Ujú. van a ir también las críticas. Ujú. Entonces, Se ha avanzado, pero todavía hay un tope, pues, ¿no? De lo que nosotros crecimos Sí. con Paris Hilton, Claro, Lindsay pero Lohan. también ha habido un regreso. Y eso a Sí. mí es algo que me parece súper preocupante, ¿no? Porque medio que ya habíamos aceptado, empezado a aceptar como que un cuerpo más real, ¿no? Con curvas y qué sé yo, y esto. O sea, mirando las Kardashian, por ejemplo, ¿no? Pero ahora ya de nuevo regresamos, es como la moda llegó de nuevo a los 90s y a los 2000s y es como, ¿qué pasó? No, mejor Sí. no, paren, por favor, paren. Sí, lugares donde Bárbara Palvin es modelo plus size. Y queríamos hablar también del título, Niña Gordita, y cómo sale. Yo ya sé, yo lo escuché, pero cuéntale a las brujitas. bueno, la historia verídica es que la novela no se llamaba Niña Gordita, Ajá. sino que se llamaba Tusia, que se escribe Thusia. Y eso quiere decir sacrificio por medio del fuego en griego antiguo. Era una forma de holocausto Ujú. para, no sé, en ofrenda a los dioses, ¿no? Ajá. Y nada, a mí me parecía que era un título muy metafórico con lo que Ujú. ocurre en la novela, sin querer hacer spoilers. Pero la editorial me dijo que Ujú. era muy difícil y entonces yo decía, bueno, porque en mi cabeza, como yo siempre había imaginado la portada, era Tusia y debajo, o sea, la misma palabra en griego antiguo y Ujú. del griego antiguo, sacrificio animal por medio del fuego. Ujú. O sea, para mí con eso era suficiente. Yeah. Pero la editorial me dijo que no, que eso no le iba a entender nadie, Mm. que ningún personaje se llamaba Tusia y entonces no era posible. Y ahí tuvimos todo un proceso de reflexión de cómo se podía llamar el libro. Yo seguía proponiendo un montón de cosas con el fuego Ujú. y al final a una de las editoras se le ocurrió esto de niña gordita en una sola palabra. Ujú. Y yo primero dije, no, Ujú. olvídenlo, niña gordita Belinda Palacios, no es posible. Claro, ahí también entré. Sí, no. Y ahí me dijeron como que, a ver, piénsalo, dale una Ujú. vuelta. Entendí por qué la editora lo estaba proponiendo. Ujú. Y es que en realidad es un título que funciona muy bien con lo que ocurre, ¿no? Porque, bueno, por varios motivos, ¿no? Por una parte es esta idea de la niña gordita como este reproche que se hace Talia a sí misma, Ujú. ¿no? Que viene también un poco de esta actitud súper tóxica de las mujeres que estábamos comentando, de que Ujú. estamos siempre rebajando a nosotras mismas y buscando nuestro defecto, como que poniendo el dedo en la herida sobre Ujú. eso que consideramos lo que está mal, entre comillas, y lo que hay que cambiar. Y entonces, por una parte está esto es esto que atormenta al personaje. Pero por otra parte también, a mí me pareció interesante de ella dándole vueltas. El niño se llama Niña Gordita, efectivamente la novela comienza cuando Tali tiene, no sé, pues 14, 15 años, entonces se podría considerar una niña. La mayor parte de la historia transcurre cuando Tali es una adulta, ¿no? Y es una adulta que en realidad está demasiado flaca, pero es una adulta disfuncional, es una adulta que no sabe quererse, y entonces a mí me parecía interesante cómo se generaba este contraste, ¿no? No es una niña gordita, es una adulta raquítica, ¿no? Ujú. Pero que sigue como que con esta mentalidad ella de niña gordita a lo largo de todo el texto. Y eso sí que funciona como un, no sé, hilo conductor del relato. Ujú. Y entonces ahí sí que me convencí de que no era un tan mal título. Claro, porque Era ahí una buena idea. a mí me quedó la duda porque en varias partes del libro es como que Talia está flacaza, Talia baja de peso y yo,
Claro, pero es la idea de ella misma, Exacto, cómo se ve. que es algo que sucede. Que nunca pasó esa etapa, ¿no? Exacto, Se le quedó. Claro. ella se quedó atrapada a los 14 años. Y a mí me parecía eso importante, ¿no? Como ella ya es adulta, ¿no? Pero es como si fuera una niña necesitada de afecto, una niña que necesita validación constante y como no la tiene, se hunde y se hunde. Sí. Entonces, funciona. Ay, no, Sí, Tali. Yo te juro que iba leyendo y solo quería abrazarla. Dice, Tali, ven para acá. Ven, Tali, ven, Tali. Sí. Ay, no. La novela comienza el 14 de febrero y hay algo que me pasó, que fue que yo empecé a leer sin querer el libro un 14 de febrero y fue como... Wow. Sí, es más, o sea, no era miércoles, era martes y por eso lo taché y puse martes. Pero fue como, Me atoré. wow, no lo puedo creer. Lo leí 14 de febrero del 2023. Y dije, wow, un magnífico día de mierda. Bueno, no me acuerdo si fue un día de mierda, pero sería un buen día. después de esto, de repente mejoró. Fue una señal. Y hay algo que queríamos saber y es... ¿Estás trabajando en alguna novela actualmente? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, tengo como 2 proyectos paralelos. Ajá. Uno es, bueno, como ponen en la contraportada, yo procrastino escribiendo, pero sobre todo procrastino escribiendo textos cortos, ¿no? Porque una novela no sale en un momento de procrastinación. Y entonces tengo como un montón de textos cortos, microrelatos, versos que... No sé si llamarlos poemas, pero por lo menos son versos. Y sí que me gustaría darles como coherencia para sacarlos en un volumen. Entonces, eso está por una parte. Yes. Y por otra parte, estoy escribiendo una novela ambientada esta vez en Ginebra, donde también hay, digamos, a mí me interesa muchísimo explorar en los personajes femeninos. Entonces, acá también hay personajes femeninos y sobre todo mujeres malas. Uy. Pero como para cuándo está. ¿Para cuándo está? Esa es una gran pregunta, no lo sé. A ver, o sea, mi idea es poderlo terminar este año de todas maneras, porque igual está avanzado. De ahí las cosas de la vida. Claro, Sí. la vida sucede. La vida sucede, exactamente. Pero sí, o sea, yo creo que este año ya no pasa. Los dos, no, solo. Sí, los dos. Oh, O sea, de frente. Bueno, Sí. me imagino que no saldrán los dos al mismo tiempo, obviamente, por temas marqueteros. ¿O sí? No sé. O sea, yo estoy escribiendo, de ahí va a venir toda la parte de Claro. conseguir editorial y todo esto, que no es tan sencillo. De hecho, la industria del libro es tan compleja que casi que escribir es la parte fácil. Sí. Sí, en realidad. O sea, yo tampoco lo sabía, lo he descubierto con este libro. Sobre todo que Negra Ediciones es una editorial muy, muy pequeña, Sí. ¿no? Hacerte un sitio en la industria con esas editoriales enormes que hay, no es nada fácil. En verdad, vender libros no es nada fácil. No. Y además, yo soy muy mala vendiéndome, así que No. es una buena combinación. Pero bueno, he aprendido. Y también es muy importante mover el libro, ¿no? Claro. ¿Y no has tenido ninguna presentación acá? Sí, lo presenté en la FIL del año pasado, Ah. en el 2022. Ajá. Y ahí también lo presenté en febrero en La Rebelde, cuando recién salió el libro. Ya. Ahora el libro sí que se consigue en Lima, Sí, está en varias librerías. antes Sí, no. antes no. Pero ese problema ya está resuelto, Ya ahora sé. ya se consigue. Pero igual, o sea, es que hay tantas novedades que salen Ujú. constantemente y no es fácil. Y Se eso que aplasta. sí que lo han reseñado bastante Ujú. en algunas cuentas de Instagram en España. Pero igual, hay demasiada información. Sí. Así que también por eso soy muy agradecida con ustedes. Ay, no, no. felices. Sí, la verdad es que felices. Dinos, por favor, ¿dónde pueden encontrar el libro, sabes? Bueno, está en Book Vivant, Ajá. está en La Rebelde, está en Sur y creo que en el Virrey también se puede conseguir ahora. También. De repente en Placeres también. Bueno, De por ahí repente, están sí. las opciones. Hay Creo que varias sí, opciones. creo que Placeres Compulsivos también. Me parece que sí lo he visto. Sí, yo también creo que lo he Ujú. visto, aunque mi memoria no confío, pero sí, creo que sí. Pero bueno, ahí ya tienen varias opciones. Vayan a buscar el libro, está buenísimo. Ya hemos hablado full de este libro y ahora con esto ya, si no se han convencido, ya no sé qué esperan. Había una chica del club que está en Japón que quería conseguir el libro en
ebook. Sí, me escribió. Ajá. Yo no sabía que no había Amazon en Japón. En Japón. ¿No hay Amazon en hay. Japón? Yo lo estoy enterando. No lo sabía. Pero la gente llama la atención, pues, ¿no? Porque también el nombre llama bastante la atención, o sea que buena elección. Buena elección de la de editorial. la editorial, Sí. la verdad. Vale súper la pena, está bueno para empezar conversaciones. Si tienen una hija, sobrina, joven, ¿no? Súper importante, súper Sí, importante. Sí, en verdad, Ujú. sí. Te ahorra unos años de malas experiencias, creo yo. O que Sí. tengas los ojos más abiertos. Sí, si Fer de 16 hubiera leído esto, me hubiera ahorrado unas malas experiencias probablemente. Sí. O sea, Belinda que- también. Sí, ya ves. A Belinda también le hubiera servido leer este Tal libro. cual. Sí, Sí, también es importante. para identificar las red flags, ¿no? Eso. Creo que es un manual de cómo no tiene que ser mi novio. Si mi novio es así, tengo que dejarlo. Déjalo. No, incluso darle este libro al novio. A ver, ¿qué opina de Felipe? No, está bien, ya. No, terminamos. chao. Bye. Red Siguiente. flag. Next. Realmente, no verle este fragmento, ¿qué opinas? ¿Qué está pasando acá? Sí, realmente. Recomendamos mucho. Sí. Bueno, ya, terminemos de repente con... No sé si hay algunos libros que te hayan también medio ayudado, inspirado en algo para este libro. O... Sí, o sea, a ver, yo amo leer, ¿no? y digamos que yo me formé de alguna manera Ujú. leyendo a hombres, ¿no? Entonces, Ujú. quizás mucho del discurso directo y discurso indirecto libre que hay en el libro vienen de mis lecturas, no sé, de Vargas Llosa, de Bryce, ¿no? De Bryce también eso de querer sacar los trapitos sucios de Ujú. la familia. Sí, sí. Claro. Pero digamos que yo sentía, quizás por haberme formado leyendo a hombres, que estos temas de los que yo quería hablar, quizás, no sé, no eran tan novelizables, ¿no? Que no eran tan importantes o que no se podía escribir una novela sobre el tema. Ujú. Y quizás eso también fue lo que supuso un poco un freno en esta primera versión de la novela que les digo que leí hace Claro. muchos años. Y es verdad que en los últimos años me he puesto a leer casi exclusivamente a mujeres, Ujú. ¿no? Y redescubrir la literatura con otros ojos, como que a mí me desbloqueó, ¿no? O sea, todas esas ganas que yo tenía de escribir, como que he conseguido canalizarlas describiendo a estas autoras. Ahora, un libro que fue esencial en mi desbloqueo, a pesar de que no se parece en nada, fue Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Porque cuando yo leo el capítulo 5 de Temporada de Huracanes, que es la historia de Norma, Ujú. dije como, brother, ya sé con qué óptica agarrar el abuso de Felipe sobre Tali, ¿no? Que Tali no sea para nada consciente de lo que está pasando, que es lo que le ocurre a Norma, que es terrible, o sea, yo me quedo traumatizada con eso, Sí. pero a mí de alguna manera me desbloqueó como, ya sé cómo hacerlo, y de ahí, bueno, a mí una autora que me encanta es Mariana Enríquez, me fascina. Selva Almada también me gusta muchísimo, hace algo, es muy particular su estilo, me encanta, no se parece en nada a lo que hago, pero no sé, o sea, me resultó muy inspirador encontrar a estas autoras, ¿no? Y María Fernanda Ampuero, Ay, la que hay amo. que leer sus cuentos porque son increíbles, y en ella, por ejemplo, ella trabaja mucho la técnica, ¿no? A la hora de escribir sus cuentos, y ver eso también decía a mí como que sí, voy a esforzarme por tratar de encontrar un estilo propio, jugar con las voces narrativas. Sí, yo creo que para mí mi propio proceso creativo ha sido fundamental, poder comenzar a leer autoras que de pronto están en la boca de todos, que están reseñadas, que pasan las librerías y están ahí, no tienes que hacer un trabajo de archivo para recuperarlas. Mónica Ojeda, me encanta. Acabas de mencionar a todos nuestros favoritos. Todas. El top. Sí. No. Sí. Ay, y no sé, pero si tienes alguna parte favorita que te gustaría leer. Tengo muchas partes, pero una O de mis una- favoritas o una es simbólica, la una de la simbólica. cena. ¿La que botas en el agua? No. Sí. Ya, leo entonces. Le ruegas con la mirada que te permita quedarte abajo. Estoy llorando, dices. No quiero comer. Y él te fuerza con su odio a subir las escaleras, a sentarte en el comedor. Y entonces te encuentras luchando contra tu garganta para que te deje tragar los pequeños trozos de pan que cortas con dedos trémulos. Cada pedazo de alimento pasa raspándote el esófago y sientes que te ahogas, con los ojos enrojecidos y las entrañas contraídas y la respiración entrecortada, mientras que Eulalia te observa divertida y habla hasta por los codos, y los papás de Tomás intentan no prestarte atención, porque es obvio que estás llorando en la mesa, y es obvio porque tus lágrimas han comenzado a caer y lo único que quieres es salir corriendo de ahí. Pero Tomás ya ha terminado la entrada y sus ojos están llenos de ira y te abre.
Te abre con indiferencia y tú lo ves, de reojo, deglutiendo ávidamente su seno. Cortando un pedazo de tu carne, masticando tu cerebro, tragando parte de tu corazón, engulle una porción de tus pulmones, una fracción de tus vísceras y sorbe tu sangre. Es un festín truculento, del que tú no participas, al que no estás invitada. Y no te queda más remedio que dejarte morder por sus dientes y que te muerda y te rompa y te desgarre hasta que ya no quede rastro alguno de tu carne, ni de tu cuerpo, ni de nada. Solo el sabor de tu ser en su boca. Y no aspirar a ser más que una pasta informe y difusa, hasta que se sacia y se cansa y se harte de ti y te deja recoger tus propios restos esparcidos sobre el mantel. Y mientras sigues batallando por acabar tu pan casi reducido a migajas, te invade la certeza de que él ya ha acabado contigo, que no queda nada más de ti. Y entonces apartas tu plato de golpe, lanzas el tenedor contra el centro de la mesa, te levantas de un salto y dejas caer la silla con estridencia. 3 pares de ojos te escrutan fijamente, pero nadie pronuncia palabra. Parecen esperar una explicación de tu parte, pero tú no tienes idea de qué decir o cómo justificarte cuando ves que todos se están mirando. Todos, menos él. Tomás sigue devorando inalterable su plato, como si eso pudiese mitigar su pena, o la tuya, como si todo estuviera bien, cuando claramente no lo está. No lo está. Si no, no te encontrarías actuando como una desquiciada delante de su familia, sollozando sin control, después de haber lanzado un tenedor contra la mesa y de haber hecho caer la silla. No está bien, tú lo sabes, y él lo sabe, y probablemente toda su familia lo sepa, pero en esa casa no se habla de eso, ¿no, Tali? Así que tuviste que disculparte, volver a enderezar la silla, sentarte de nuevo en medio del silencio. Recuperas el tenedor del centro de la mesa y te llevas un bocado de carne a la boca, en silencio, confundida, aterrada. Te secas las lágrimas con el dorso de la mano y todos vuelven a sus platos, y Eulalia retoma su monólogo insoportable, en tanto que tú te disuelves y te disuelves y te disuelves una vez más en el vacío. Esa parte. Gracias. Ay, me había olvidado de esa parte. Esa parte es incomodísima. Claro, y es la epítome del no hacer caso, no hay sentimiento, no nada puede estar mal, todo tiene que ser perfecto, se está llorando, nadie le hace caso. Si no lo ves, no pasa, claro, como que ya, ignórenlo porque ya se le va a pasar y es un Está tema loca. con Tomasito, ¿no? Exacto. Sí, me los imaginaba así, ¿no? Nos ha dejado realmente sin palabras. Es que sí, yo siento que también las familias son como un, no sé si personaje, pero son una parte importante, ¿no? Sin estar tan presentes en el libro, porque en verdad no están presentes en la vida de los personajes. Pero quizás ese también es el problema, ¿no? Ujú, Claro, si solo están ahí para la exacto. foto y la comida. Exactamente. Entonces, Nada más. no sé, no hay diálogo, no hay verdadera educación, formación. Claro. Y eran de familias en personas. teoría caritativas, religiosas, que están preocupadas por el prójimo, pero tienen ahí algo que tienen al frente, ¿no? Oye, mamita, ¿todo bien? ¿Todo? Exacto. Se lo Ya. siguen comiendo, coman nomás porque se enfrían. Entonces, eso es lo irónico. Fuerte. Y así como esa parte, ya. Hay mil más. Imagínense todo el libro. Sí, fuerte. Pero da mucho de qué hablar, que es muy importante. Y nada, bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Ha sido una conversación muy buena. Creo que si no se habían convencido, ya se terminan de convencer con esto de leer el libro. De verdad que vale full la pena. Estamos esperando también, Belinda, lo que se venga. Sin presiones. Sin presiones. Sin Pero ya. presiones, pero rápido. por favor. Sí, este año de todas maneras. A ver si llegamos a leerlo en el club del próximo año de repente, o bueno, no sé, cuando lleguemos. Y nada, y gracias por estar aquí, gracias Sí, por conversar con muchas gracias. No, nosotras. gracias a ustedes por la invitación. Yo soy su fan, siempre los escucho, así que me siento Gracias. súper emocionada de estar acá. Ay, qué lindo, Qué bonito. gracias. Y esto se viene con una sorpresa, porque vamos a estar sorteando un ejemplar de Niña Gordita que nos ha traído Belinda con tanto cariño. Así que estén atentos a las redes sociales de la Aquelarre. Al Instagram Me sentí específicamente. rara diciendo redes. Porque por ahí vamos a estar sorteando. Se viene un mes lleno de conversaciones de amor de muchas formas. Ah, sí. ¿no? Sí, no amor romántico, cero. No. Y nada, esperemos que estén atentos, por favor, a los siguientes episodios que se vienen, que van a estar súper chéveres. Estén atentos al sorteo, que también se viene, y a todo lo que vaya a publicar Belinda, por supuesto que sí. Ay, no, nuevamente, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente martes. Con nosotras será hasta la próxima. Besitos de brujitas. Nos vemos en el bosque. Chao, chao.